Hola chicos, vamos a trabajar con pasaje de decimal a fracción, ¿sí? Bueno, lo que vamos a hacer es a partir de un número decimal llegar a la fracción correspondiente. Nosotros habíamos aprendido cómo hacer para pasar de una fracción a un número decimal. Bueno, ahora vamos a hacer exactamente lo contrario. Tenemos un número decimal y queremos pasarlo a fracción. Ustedes dirán, ¿cuál es el motivo? Bueno, el motivo es algo que nosotros hemos estado trabajando en la clase anterior, lo que tiene que ver con el truncamiento y el redondeo. Nosotros habíamos explicado que cuando uno trabaja con decimales, en ocasiones va a tener que redondear o va a tener que truncar, y eso va a hacer que uno incurra en un error, ¿sí? En un error de cálculo. Entonces, hay ocasiones, más que nada cuando uno hace cálculos matemáticos, que tienen que ver con operaciones combinadas, ¿sí? O con ciertas operaciones en donde no puede haber errores de aproximación, en que uno va a tener que trabajar siempre con fracciones, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros tenemos un número decimal, lo tendríamos que pasar a fracción. Bien, vamos a ver que hay tres casos de pasaje de decimal a fracción, justamente los mismos tres que eran la clasificación de números decimales, ¿sí? El decimal exacto, el periódico puro y el periódico mixto. Bueno, empezamos por el más fácil. Caso 1, decimal exacto o decimal no periódico, si ustedes prefieren. Tenemos, por ejemplo, el número 1,3. Lo que tenemos que hacer es muy simple. El numerador es el número sin la coma, ¿sí? Fíjense que nosotros cada vez que tengamos que hacer un pasaje a fracción vamos a tener que construir el numerador y el denominador. Bueno, el numerador se construye directamente escribiendo el número. En vez de escribir 1,3, escribo 13. O sea, le saco la coma. ¿Cómo construyo el denominador del decimal exacto? Bueno, pongo un 1 y agrego tanta cantidad de ceros como cantidad de números o de posiciones decimales tenga. Como este, en el ejemplo A tiene una sola posición decimal, agrego un 0. Por lo tanto, nuestra fracción me queda como 13 décimos, ¿sí? Bueno, una cuestión interesante para saber si nosotros hicimos las cosas bien es hacer la inversa, ¿sí? Y para eso podemos usar la calculadora. Fíjense, ¿qué hago? 13 dividido 10. ¿Cuánto me da? 1,3. ¿Está? Bien. Vamos a hacer el otro ejemplo. 0,346. Seguimos el mismo concepto. Escribo el número sin la coma. Y acá, además, descarto el 0, porque el 0 no tiene sentido escribirlo. Luego escribo un 1 y 1, 2, 3 ceros. Eso me daría ese número decimal. Y me fijo, 346 dividido 1000. Fíjense, 346 dividido 1000, 0,346. Quiere decir que el pasaje lo hicimos bien. Recuerden, yo esto lo estoy haciendo con una calculadora científica. Ustedes lo pueden hacer con la cálculo del celular también, tranquilamente. No van a tener ningún problema para hacer la comprobación utilizando la calculadora del celular. Bueno, vamos a ir al segundo caso, el decimal periódico puro. Bueno, vamos a tomar un ejemplo, ya le vamos a poner C. Vamos a tomar, por ejemplo, 0,8 periódico. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar el decimal periódico puro? Bueno, bastante parecido a lo que nosotros habíamos trabajado acá. En el periódico puro nosotros tenemos que escribir el numerador, pero le tenemos que restar la parte que no es periódica, ¿sí? O sea, lo que no está abajo del sombrerito. En este caso, le tengo que restar 0. Yo lo voy a escribir igual, ya después van a ver por qué. Y el numerador, el numerador ya está. El denominador, voy a escribir la cantidad de 9 de acuerdo a la cantidad de posiciones decimales que yo tenga. ¿Qué quiere decir esto? Que este numerito me va a quedar como 8 novenos. ¿Sí? ¿Por qué me va a quedar como 8 novenos? Porque me queda 8 menos 0, que es 8.
¿Sí? A ver, vamos a ver qué pasa si yo hago 8 dividido 9. ¿Sí? Fíjense, 0,8 periódico. ¿Mm? Bien, ahí creo que se ve. Bueno, vamos a ir a otro caso. Vamos a escribir, por ejemplo, este caso, que es un poquitito ya más difícil. Fíjense, periódico puro porque son todos periódicos en la parte decimal, pero tiene una parte entera. ¿Qué hago entonces? Escribo el número para formar el numerador. El número completo, sin la coma, y le resto lo que no tiene sombrerito, que es 1. ¿Cómo formo el denominador? Tantos 9 como cantidad de posiciones decimales tenga. Tengo 2, así que le voy a poner 2 9. Esto me va a terminar dando 152 sobre 99. Por ahí alguno se preguntará por qué la cuestión está de los 9, ¿sí? Y por qué no ceros, como en el caso anterior. Bueno, eso se los dejo para que ustedes lo investiguen, ¿sí? Fíjense, acá me da la comprobación. Sería 152,99 y me queda 1,535353, etc. ¿Sí? Esto tiene que ver con una reglita práctica, o sea, el pasaje, ¿sí?, de decimal a fracción son reglas prácticas. Estas reglas prácticas han sido investigadas en algún caso por algún matemático notable, alguna persona que tenía mucha capacidad y descubrió que en el caso de los periódicos puros o de los mixtos también tenía que involucrar al número 9, ¿sí? Seguramente en base a prueba de ensayo y error, ¿sí?, o algo por el estilo. Es una cosa interesante también para investigarla. Nosotros no nos vamos a poner a explicarla acá para no hacer tan larga la clase. Incluso también están algunos apuntes que yo después les puedo hacer ver, ¿sí?, o se los puedo mencionar. Vamos a ver el último caso, que es el decimal periódico mixto. Vamos a tener un ejemplo, vamos a hacer el ejemplo E. Vamos a poner, por ejemplo, 1,32 periódico. Fíjense que es periódico mixto porque el único que se va a repetir es el 2. ¿Cómo haríamos? Exactamente como antes. Escribimos el número, le restamos la parte que no está en el sombrerito. Fíjense, ojo, porque acá entra no solamente la parte entera como entraba acá, sino también los decimales que no hayan estado, que no aparezcan debajo del sombrero, ¿sí? Eso sería el numerador, y el denominador vamos a escribir un 9 y en este caso un 0, ¿sí? Cuando hablamos de periódico va un 9 y cuando hablamos de no periódico va un 0. O sea, fíjense que es como la combinación de estas dos opciones. Cuando el decimal no era periódico iba un 0. Cuando era periódico iba un 9. Bueno, acá hacemos las dos partes. La parte periódica la completamos con 9, la no periódica con ceros. Entonces, siempre van primero los 9, ¿sí? Un 9 y un 0. Bueno, tenemos que hacer 132 menos 13, eso si no me equivoco da 119 sobre 90. Bueno, y en estos casos con más razón sirve, por eso yo les hacía ver lo del tema de la calculadora, la comprobación, ¿sí? Porque me dan unos números súper grandes y hay que ver si el resultado está bien. Fíjense, 119 dividido 90, 1,3, 22222. ¿Sí? Bueno, vamos a ver un último ejemplo. Por ejemplo, un número muy grande. Le saqué la parte entera para que no sea tan complicado. Bueno,
Escribimos el número, 3456, le restamos lo que no es periódico, que es solamente el 3, y escribimos 1, 2, 3 números 9 y un 0. ¿Sí? Así que me quedaría 3453 sobre 9990. Bueno, nos fijamos ahí. 3453 dividido 9990. Fíjense. 0,3456, 456, 45 y así sucesivamente. O sea, se repite 456. El 3 quedó fijo. Bueno, con esto hemos terminado la clase de hoy.